El rico y el pobre. En una ciudad dividida por la riqueza y la pobreza, vivía un hombre de gran fortuna, conocido por su extravagancia y su vida llena de lujos. Su nombre era Damián, un empresario exitoso que poseía mansiones, autos de alta gama y vestía con las ropas más finas del mercado. Damián era la envidia de muchos, admirado por su habilidad para acumular riqueza, pero en su corazón no había espacio para la compasión o la generosidad. Justo afuera de los imponentes portones de su mansión, en una acera fría y dura, yacía Lázaro. Lázaro era un hombre de salud quebrantada, cubierto de ropas raídas, quien dependía de la caridad de los transeúntes para sobrevivir. Sus días se componían de largas horas bajo el sol y la lluvia, esperando alguna muestra de bondad que rara vez llegaba. Lo único constante en su vida, además de su miseria, eran los perros callejeros que se acercaban a lamer sus heridas, ofreciéndole una compañía melancólica. Damián pasaba junto a Lázaro casi a diario, saliendo de su casa en su coche último modelo, indiferente al sufrimiento que se desplegaba a sus puertas. A pesar de que Lázaro murmuraba débilmente pidiendo ayuda, Damián nunca lo miraba. Para él, Lázaro era parte del paisaje urbano, un recordatorio incómodo de una realidad que prefería ignorar. El tiempo pasó y un giro inesperado del destino llevó a ambos hombres a cruzar el umbral de la vida hacia lo desconocido. Lázaro, agotado por su enfermedad y desnutrición, cerró sus ojos por última vez en aquella acera que había sido su lecho. Sin embargo, en vez de oscuridad, encontró luz y consuelo. Los ángeles lo llevaron con Abraham, donde el sufrimiento y el dolor no tenía cabida, y donde la paz y la felicidad reinaban eternamente. Pero Damián, el rico, se enfrentó a un final repentino en un accidente trágico. Su riqueza no pudo salvarlo de la muerte, y se encontró en un lugar de desolación y tormento, muy lejos de la comodidad y el lujo a los que estaba acostumbrado. Desde la profundidad de su desesperación, Damián levantó la vista y vio a lo lejos a Lázaro, descansando plácidamente con Abraham. Lleno de angustia, Damián gritó, pidiendo misericordia y un poco de agua para calmar su sed ardiente. Pero Abraham le respondió que en vida Damián había recibido bienes, mientras que Lázaro solo había conocido males. Ahora, Lázaro era consolado y Damián atormentado. Además, un gran cisma se erigía entre ellos, impidiendo que cualquiera cruzara de un lado al otro. Desesperado, Damián suplicó entonces que enviarían a Lázaro de vuelta al mundo de los vivos para advertir a sus 5 hermanos, para que no acabaran en el mismo lugar de tormento. Pero Abraham le dijo que tenían a Moisés y a los profetas, que les hicieran caso. Damián insistió, argumentando que si alguien de entre los muertos iban a ellos, se arrepentirían. Abraham concluyó diciendo que si no escuchaban a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerían aunque alguien resucitara de entre los muertos. Lucas 16, 19 al 31 nos dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía banquetes todos los días. Y de la historia de un mendigo llamado Lázaro, yacía a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, estando en tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: «Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que tú en vida recibiste tus bienes, y Lázaro de igual manera males. Pero ahora aquí él es consolado, y tú estás en tormentos. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo establecido, para los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguno se levante de los muertos. De esta parábola contemporánea y el versículo original en Lucas, aprendemos lecciones valiosas sobre la empatía, la compasión y las prioridades en nuestra vida. La historia nos recuerda que la indiferencia tiene consecuencias. La actitud de Damián hacia Lázaro refleja una indiferencia que trasciende la vida terrenal. Nos enseña que nuestras acciones y nuestra falta de acción tienen repercusiones eternas, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. La verdadera riqueza es espiritual. La vida de lujo de Damián contrasta con la pobreza espiritual de Lázaro. A través de su sufrimiento final, se resalta que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en la riqueza espiritual que cultivamos a través de actos de bondad y compasión. La importancia de la escucha y la acción. La negativa final de Abraham a enviar a Lázaro a advertir a los hermanos de Damián subraya la importancia de escuchar y actuar según las enseñanzas y advertencias que ya tenemos. Tenemos la responsabilidad de atender a las lecciones de la vida y la fe y actuar en consecuencia. La oportunidad de cambio está en vida. La historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a hacer cambios mientras tengamos la oportunidad. Es un llamado a vivir con empatía, generosidad y un compromiso con la justicia, reconociendo el valor y la dignidad de cada persona. La lección eterna de Damián y Lázaro es un poderoso mensaje para que nos demos cuenta de que la manera en que elegimos vivir nuestra vida y tratar a los demás tiene un impacto profundo y duradero, no solo en el mundo terrenal, sino también en el más allá. Nos invita a que miremos más allá de nuestras necesidades y deseos inmediatos, hacia una vida con significado, compasión y justicia.